¿Tapar agujeros o sanar? Creamos todo tipo de razones para explicar nuestro dolor interno, la ansiedad, la ira, la depresión y el descontento. Creemos que estamos ansiosos debido a una entrevista de trabajo o que estamos deprimidos por la ruptura de una relación, pero no es así. Estas no son las verdaderas razones, solo estamos proyectando nuestro sufrimiento interior en un evento externo para poder justificar este dolor. Los eventos externos, en realidad, no nos ponen ansiosos, enojados o deprimidos. Simplemente desencadenan las emociones profundamente reprimidas que tenemos sobre las partes perdidas de nuestro ser y de nuestra conexión perdida con este ser o nuestra divinidad. Intentamos evitar sentir nuestro dolor y descontento al comer en exceso, beber alcohol, fumar, consumir drogas, tener sexo, ver televisión, estar distraídos con las redes sociales, trabajar en exceso, comprar, adquirir objetos como ropa, cosméticos, automóviles, mascotas, etc. Pero como la verdadera razón de nuestro descontento es interna, por más que busquemos soluciones en el exterior, no funcionará. La fuente real de nuestra insatisfacción es nuestra falta de integridad. Estamos llenos de agujeros. Por eso nos sentimos incompletos, vacíos. La única salida es sentir nuestros propios agujeros y dejar así de enmascarar nuestro dolor. En cambio, si podemos sentir el agujero, podemos mover nuestra conciencia a su ubicación y fusionarnos conscientemente con ella. El ego es solo una forma de pensamiento, pero como creemos que somos nuestro ego, hacemos todo lo posible por evitar que nuestro yo se disuelva. Ante un evento externo que nos produce conflicto, puesto que no está de acuerdo con nuestro modelo interno de realidad, nuestras estructuras psicológicas se debilitan, ya que nuestras creencias se ponen en duda. Tenemos miedo que nuestro sentido del yo pueda colapsar. Entonces nos defendemos del ataque percibido, como si estuviésemos defendiendo nuestra propia vida. Hemos puesto en marcha tantas veces este mecanismo de defensa a lo largo de nuestras vidas que se ha convertido en una prisión o en una cárcel. El falso yo no puede salir de la prisión porque él forma parte de la misma estructura de la cárcel. El ego es el prisionero y la prisión al mismo tiempo, y ambos están hechos del mismo material. Pero nuestro verdadero yo está hecho de un material más sutil, está hecho de conciencia pura y no está atado por las construcciones mentales. Por eso puede atravesar fácilmente las paredes de la prisión del ego. El verdadero yo siempre ha sido y siempre será libre. Es decir, que para ser libres solo tenemos que cambiar nuestra conciencia del falso yo al verdadero yo.
El viaje hacia la libertad no es externo. No podemos escapar empujando hacia afuera contra las paredes de nuestra prisión. El viaje hacia la libertad es uno de autodescubrimiento. Debemos conocer a nuestro verdadero yo y luego darnos cuenta de que somos y siempre hemos sido nuestro verdadero yo. Es como despertar de un sueño. Es como salir de un sueño virtual a una realidad real. Es como salir de la oscuridad a la luz. Pero no es fácil, porque el falso yo tiene una gran influencia sobre nosotros. Queremos libertad, pero tenemos miedo. El ego se ha encargado de cumplir su propósito, el de llevarnos a través de la vida sin sentir el dolor de nuestras heridas reprimidas. Pero todo trabajo interno nos alienta a sentir nuestras heridas e indagar sobre nuestras falsas creencias. Por eso debemos ir con cuidado. Solo cuando nuestro deseo de libertad supere nuestro miedo, estaremos verdaderamente listos para entrar en el camino del despertar. Nuestra conciencia se desarrolla y evoluciona a través de la experiencia. Por lo tanto, aumentar la amplitud de nuestra conciencia mediante la práctica de la presencia facilita el desarrollo de nuestra conciencia. La autoindagación es la exploración consciente del inconsciente y trae material psicológico inconsciente a la conciencia consciente. Si la autoindagación se practica con un enfoque abierto, expande la amplitud natural de nuestra conciencia y aumenta la profundidad de ésta. La conciencia fluye más libremente a medida que avanzamos a lo largo del camino porque hay menos estructuras del yo para obstruir el flujo. El despertar progresivo ocurre cuando las estructuras del ego se disuelven gradualmente y las partes exiliadas y las cualidades esenciales se reintegran gradualmente. Así como no puedes demoler un edificio mientras aún estás dentro de él, las últimas estructuras del ego no se pueden disolver mientras el sí mismo se centra en la personalidad. El ser tiene que trascender la personalidad para disolver las estructuras finales del ego y perfeccionar la personalidad. La vida es una búsqueda constante de felicidad, pero raramente encontramos algo que perdure. Todos estamos buscando lo mismo, pero lo estamos haciendo de diferentes maneras. Todos buscamos la felicidad en diferentes lugares, pero todos los lugares comparten una cosa en común: están fuera de nosotros mismos. Y cuando buscamos la felicidad fuera de nosotros mismos, nuestro nivel de felicidad subirá y bajará como una montaña rusa en respuesta a eventos externos. Nunca podemos lograr la felicidad duradera mientras seguimos mirando fuera de nosotros mismos, porque no podemos controlar lo que la vida envía a nuestro camino. Eventualmente nos cansamos de buscar y volvemos nuestra atención al único lugar que no hemos visto tan lejos, dentro de nosotros mismos. No podemos conectarnos con nuestra felicidad interior mientras estamos ocupados buscando la felicidad externamente. La verdadera felicidad solo se puede encontrar aquí, dentro y ahora, en el momento presente. La felicidad auténtica se experimenta cuando aceptamos todo lo que la vida nos envía. Nunca podremos alcanzar la felicidad duradera
Si siempre seleccionamos la vida aferrándonos al bien y rechazando lo malo, una vida nueva requiere una nueva forma de ser. Estar en nuestro cuerpo y sentir plenamente la vida, buena y mala. Nos exige sentir nuestras reacciones a la vida en nuestros cuerpos en el momento presente, sin ningún juicio o agenda. En lugar de tratar de erradicar nuestros defectos, debemos abrazarlos, porque desarrollar una relación íntima con cada aspecto nuestro es reintegrarlo a nuestro ser y despertar a la totalidad. Si nos sentimos tristes, hacemos cosas para evitar sentir la tristeza. Y si un amigo se siente triste, tratamos de animarlo. El ego hace todo lo posible para tratar de controlar la vida, con la esperanza de que siempre podamos sentirnos bien y evitar sentirnos mal. Para el ego, fallar en la vida significa que no tiene ninguna razón para existir, por lo que el fracaso no es una opción. Mientras permanezcamos identificados con el ego, es inevitable que algunas veces nos sintamos víctimas de las circunstancias de la vida. Esta es una visión falsa de la vida porque en realidad somos agentes de la vida. Somos agentes a través de los cuales fluye la vida. Y esto implica abrazar, no resistir, todo lo que la vida nos envía, ya sea bueno, malo o indiferente. Aprender a asumir la responsabilidad de todo lo que la vida nos envía es el gran aprendizaje, porque es lo que nuestra alma necesita para su desarrollo. No es hasta que miramos adentro, en el centro de nuestro ser, que descubrimos la verdadera fuente de la felicidad auténtica.